Muy buenas noches. Un saludo a todos nuestros oyentes, los que están compartiendo con nosotros esta experiencia inaugural de el ciclo de conferencias del área de lingüística del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Hoy iniciamos un ciclo en el cual vamos a presentar un conjunto de conferencias del área de lingüística para el año 2002 como una estrategia de divulgación de la Biblia para la Iglesia en América Latina, para comunidades eclesiales de diversas denominaciones, laicos y particulares interesados en el estudio de la Biblia. La pretensión de estas conferencias es abrir caminos a la palabra de Dios, plantear nuevos campos y ofertas en diversos niveles, distintos ambientes al público en general. Vamos a presentar la programación que tenemos para este ciclo de conferencias. En esta encontramos un conjunto de expertos que nos van a presentar conferencias del área de lingüística en este primer ciclo, donde vamos a presentar al doctor Fausto Liriano en expresiones idiomáticas de Lev y Levav en la Biblia hebrea y su ejercicio de traducción en lenguas indígenas. El doctor Fausto viene proveniente de República Dominicana. También en el mes de junio nos va a acompañar la doctora Alma Isela Trujillo con la traducción de la Biblia en comunidades indígenas y las traductoras de hoy. En tercer lugar, encontraremos al doctor José Fernando Rubio de Colombia, quien nos presentará un tema sobre el copto, su importancia y su relación con el griego koine y el griego actual. Y en cuarto lugar, encontraremos al doctor José Andrés Sánchez, que es experto en profetismo del siglo segundo antes de Cristo. Aquí vamos a presentar todo este conjunto de expertos que nos van a hablar de la Biblia. Damos un saludo en esta noche a el padre Fidel Oñoro, decano de nuestra facultad. Es para mí un gusto inmenso participar en esta primera conferencia del nuevo ciclo del área lingüística del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Para nosotros se abre por este camino la oportunidad de tener una formación bíblica del más alto nivel. Este año, además de la continuidad que le vamos a dar al estudio contextual de la Biblia para entenderla en su tierra, en su historia, en su arqueología y su geografía, este año también queremos estudiar la Biblia desde el texto. Y el texto fue escrito originalmente en hebreo, arameo y griego. Y por eso este nuevo ciclo, el lingüístico, nos va a dar a nosotros luces, herramientas, para poder captar las implicaciones que tiene la lingüística, particularmente de la lingüística hebrea y griega. En esta ocasión le damos la bienvenida al profesor Fausto Liriano. Él es doctor en filología semítica. Nos habla hoy desde República Dominicana y para nosotros en la Universidad Minuto de Dios es un gran honor poder contar con un especialista en filología semítica, de los pocos, muy poquitos que hay en toda América Latina y diría en general en el mundo hispano. Profesor Fausto, muchas gracias por estar con nosotros, por la conferencia que nos va a regalar en esta noche sobre la palabra corazón, Lev y Levav en la Biblia hebrea. Estoy seguro que para todos los que en esta noche lo escuchamos, nos va a ayudar a calibrar, a ponderar la importancia de los términos hebreos en la Biblia. Gracias también al profesor Miguel Camelo, coordinador de esta área lingüística del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, y a su director, John Freddy Mayer. Los dejo entonces en compañía de nuestro profesor invitado y los invito para que participemos en el ciclo de conferencias completo. Formación bíblica del más alto nivel
desde el Minuto de Dios para todos ustedes. Bueno, es un gusto saludar a todos los hermanos que en esta noche se conectan al primer ciclo de el área lingüística, que en esta ocasión nos propone 4 conferencias que se van a desarrollar a lo largo del año. Como lo decía ahorita el doctor Miguel Camelo, que es el director de esta área, vamos a tener participantes como el doctor Fausto Liriano de República Dominicana, pero también vamos a tener de México, de Colombia y de España. Para nosotros, en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, es un gran orgullo poder dar inicio a este primer ciclo de conferencias del área lingüística que nos invitan a seguir profundizando en los idiomas originales del texto sagrado, de tal manera que en esa profundización, que es un estudio bastante riguroso, y que como lo decía el padre Fidel ahora, pocos se dedican a este ejercicio, pues sepamos aprovechar todas las bondades y las riquezas que trae para los estudios exegéticos la posibilidad de adentrarnos a los idiomas originales. Y en este caso particular, desde nuestra realidad latinoamericana, acercarnos a esos idiomas originales con el propósito de ver la conexión y los aportes que se pueden dar desde nuestra lectura indígena, femenina, latinoamericana. Agradecer al doctor Fausto y a los demás conferencistas que nos van a acompañar a lo largo del año por aceptar esta invitación y unirse a este proyecto que busca reivindicar la importancia, pero también la necesidad de un estudio riguroso, exigente, disciplinado, pero también creyente del texto bíblico. Y en esta ocasión, desde los idiomas bíblicos. A todos los que nos acompañan, no solo de Colombia, sino de diferentes países de Latinoamérica, bienvenidos a Uniminuto, bienvenidos al Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, al programa de Ciencias Bíblicas, y confiamos también este nuevo proyecto al Señor para que Él siga bendiciendo a cada uno de los que hace parte de este proyecto y que se vinculan con nosotros a seguir fortaleciendo estos espacios de estudio y de interés. Un gusto saludarlos y que tengamos un exitoso ciclo de conferencias. El doctor Fausto es doctor en filología semítica, procedente de República Dominicana, y has tenido la generosidad de compartir con nuestro auditorio hoy esta temática. Doctor Fausto, bienvenido, gracias por su presentación, su generosidad y su trabajo en pro de explorar la Biblia y la Biblia hebrea. Muchísimas gracias, profesor Miguel. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy y compartir un poco brevemente sobre lo que ha representado una investigación de un tiempo en expresiones idiomáticas, tanto en la Biblia hebrea como en su traducción al español y a lenguas indígenas. Gracias a todos los que están aquí. Veo algunos amigos que ya están hablando en el chat y que no esperaba ver aquí el día de hoy. Muy contento de compartir esto con todos ustedes y que espero que sea de muchísima utilidad, porque de hecho parte del gran sentido de esta investigación es que sea de aplicación altamente práctica. Estoy radicado en Santo Domingo, República Dominicana, aunque trabajo en traducción bíblica como consultor de traducción de Sociedades Bíblicas Unidas, y trabajo principalmente con traducción a lenguas indígenas. Y estoy casado con Noelia, argentina, quien se ha adaptado a República Dominicana. Tenemos 2 hijos, Benjamín, Daniela. Benjamín ha servido como experimento para aprender el hebreo de manera comunicativa
Eso quizás sea otro tema en el futuro, y quiero compartir con ustedes lo que ha resultado parte de mi investigación en lo que son las expresiones idiomáticas en la Biblia hebrea y su traducción. Voy a intentar de resumir mi presentación a 30 minutos, de modo que nosotros podamos tener unos 10 minutos de preguntas, si es necesario. Al tiro, decimos en algunos países de Latinoamérica, creo que en Colombia lo usen, ¿tienes cola de paja? Serruchar el palo, es una expresión que usamos mucho en Santo Domingo. Anda pisando huevos. Si es más bueno que un pan, tú no tienes vela en este entierro. Las expresiones idiomáticas son comunes en todas las lenguas y aparentemente, por lo menos en lo que he podido ver, en algunas de las lenguas que he investigado, en todas las épocas. Y eso es evidente desde los registros antiguos que se han conservado hasta ahora. Hay 3 características en las que se han puesto de acuerdo los estudiosos de las expresiones idiomáticas que éstas deben tener. Primero, su carácter multipalabra. Aunque algunos afirman que hay expresiones idiomáticas o expresión idiomática de una sola palabra, muchos están de acuerdo con que debería de ser de más de una palabra. Variación restringida, es decir, el orden en la expresión de las palabras importa. Si yo cambio el orden, entonces la expresión idiomática deja de ser una expresión idiomática. Quizás se transforme en una frase o simplemente en una oración, y su significado no es compositivo. Esto significa que la suma del significado de las palabras que forman la expresión no aportan al significado de la expresión. Aparte del 2 y del 3, variación restringida y su significado no es compositivo, en el 1 no todos están de acuerdo, pero bueno, es responsable de mi parte por lo menos señalar a cuáles son las 3 características, incluyendo esta, particularmente no estoy de acuerdo, en la que se dice que son características de las expresiones idiomáticas. Durante los últimos años, estudiosos como Tal Siloni, Nomberg, han retado específicamente esta número 1, y han hablado también sobre cuán conectado está el significado de las palabras con su carácter compositivo. Una de las cosas que hemos notado es que las expresiones idiomáticas con parte del cuerpo son las más comunes. Si me confirma alguien que se ve el slide o la diapositiva, estas son algunas de las que usamos. Estar con el agua al cuello, que quiere decir que tenemos muchos problemas. Costar un ojo de la cara, que no sé en otros países, pero en República Dominicana significa que cuesta mucho dinero. Dar la cara, que significa hacerse responsable. No tener pelos en la lengua, que es ser honesto. Poner la mano en el fuego, que es ponerse a favor de alguien. Estar hasta las narices, que es estar cansado, y estar con los brazos cruzados. Y ocurre lo mismo en el hebreo bíblico, especialmente por su carácter de oralidad. Vamos a ver que las expresiones idiomáticas con partes del cuerpo humano son comunes. Aquí hay algunas. Orpanim, que significa benevolencia, pero literalmente es luz del rostro. Panim está en plural, pero se traduce usualmente como singular. Creo que quitaron las diapositivas. Ahí se ven nuevamente. Esa expresión la vemos en Proverbios 16:15. Erech Apaim, de nariz larga o de orificios nasales bien amplios, quiere decir paciente. Da la impresión, y aquí vamos con los estudios de Tal y de Nomberg, en que
en cierto modo el carácter compositivo ayuda con el significado de las palabras, ayuda con el significado de la expresión. Cuando tengo fosas nasales bien amplias, entonces puedo respirar libremente y por consecuencia tengo más paciencia. Esta expresión, cuando vemos que el Señor es pacientes de fosas nasales amplias, usualmente en la mayoría de los casos en la Biblia hebrea. Baal-Af, que es iracundo, Proverbios 22-24 vemos esa expresión, significa literalmente, Baal es señor, o hombre, o esposo, Af es nariz, Baal Nefesh, que es hombre o señor o esposo de garganta, codicioso, vemos en Proverbios capítulo 23, versículo 2, Hasej et Raklav, que es cubrirse los pies y que significa defecar, es un eufemismo para lo que llamamos también en otra expresión idiomática número 2, Mashtin Bekir o varón. La expresión literalmente significa el que orina en la pared. Otras galat et osen, comunicar o dar a conocer, que es abrir el oído, o hasak mesaj, que es obstinado, que quiere decir de dura frente o de frente dura. Cuando muchas de estas expresiones se conocen, y ustedes lo pueden confirmar porque algunas de ellas, al poder validar dentro de los pasajes que se encuentran en las traducciones que manejan, han sido bien traducidas, y muchos traductores saben o suelen saber el significado de estas expresiones, pero en los pasajes menos conocidos o trabajados se empieza a ver inconsistencia dentro de la traducción. Esto ocurre con, digamos, no partes del cuerpo, pero sí esencia del ser humano, como ruach, que es espíritu, es viento, es hálito de vida, es la nada, es inexistencia, es también costado o el lado de una persona, como nefesh, que es vida, alma, garganta, como vimos en una de las expresiones. Ser interior es el hombre, es la persona. Y también ocurre con lev y levav, que fueron las palabras que escogí para hacer mi investigación. Lev y levav, ambas palabras significan literalmente corazón. Y algunos antropólogos han catalogado el término como el más importante dentro del hebreo bíblico, por la amplitud de significados que tienen dentro de la Biblia hebrea. Dentro de esa amplitud de significados es interesante o importante destacar que prácticamente nunca estas palabras se refieren a emoción o tienen una conexión con emoción. Y también la cantidad de veces que se refiere al órgano físico del corazón es mínima comparado con otros significados. En su mayor parte, los significados a los que estas palabras señalan son mente, pensamiento y voluntad. O sea, prácticamente todas las veces que la palabra lev o la palabra levav aparecen dentro de la Biblia hebrea, tienen una conexión con el proceso racional, con pensar, con poner los pensamientos en un orden lógico para entonces tomar decisiones. Por eso también se traduce en algunas ocasiones como voluntad. Y son las palabras que tienen la mayor cantidad de expresiones idiomáticas dentro de la Biblia hebrea.
y las tomé como forma de poder comprobar, primero, cómo se traducen al español en las diferentes versiones de Biblias que tenemos. Y segundo, cómo entonces resultan estas traducciones del castellano a lenguas indígenas. Para los que quizás no conocen el proceso, la forma en que se traduce hacia lenguas indígenas es que, como es bien difícil, en la mayoría de los casos por el nivel educativo de los traductores indígenas, y eso está cambiando, hay mucha gente que está haciendo un esfuerzo para que la situación sea diferente, es bien difícil que primero aprendan hebreo o griego para entonces luego dedicarse a traducir desde los idiomas originales a sus lenguas. ¿Qué se hace? Los traductores escogen una traducción, pues, junto con su consultor o con la ayuda de los especialistas de sociedad bíblica o de la organización que los está ayudando a traducir. Y desde esa traducción, entonces traducen a las lenguas, a sus lenguas indígenas. Gente como yo, que trabajo como consultor de traducción, entonces ayudamos a que el significado o su traducción no se aleje tanto del idioma original. Entonces, me pareció interesante poder explorar cómo el traducir bien o no estas expresiones puede influenciar o podía influenciar su traducción o la traducción a las lenguas indígenas, y cómo también estar consciente de eso ayuda a los traductores indígenas y también a quienes los acompañamos, exégetas y consultores de traducción. Entonces, hay unas 167 expresiones idiomáticas con lev o levav dentro de la Biblia hebrea. Y esas 167 expresiones no siempre tienen un significado único. Es decir, hay expresiones que en un tiempo significaban algo y que años después, cuando se escribe otro libro en 100 o 200 años con el cambio de la lengua, significan otra cosa. Estos cambios no necesariamente están incluidos dentro de este número. De esas 167, escogimos 97 expresiones y seleccionamos 5 traducciones en castellano de la Biblia que representan los diferentes estilos de traducción. Formal equivalente, que usualmente se llama literal. La traducción literal no existe. No tenemos el tiempo para explicar esto aquí, pero es imposible traducir literalmente. El palabra por palabra no se va a entender, pero es un acercamiento formal a la traducción. Está el funcional equivalente, que lo que hace es que busca equivalentes en significados entre los idiomas de la Biblia y el idioma al que se va a traducir. Y está la traducción dinámica, que algunos llaman libres, que realmente yo me estoy desconectando un poquito de esa nomenclatura conectada con la libertad, porque como verán, no son necesariamente libres, son, aunque dinámicas, bien serias en su acercamiento a la traducción. Y de esas seleccionamos 5. La Reina Valera 60, que es una Biblia bien valorada por la comunidad protestante en Latinoamérica. La Biblia de Jerusalén, una Biblia bien valorada por la comunidad católica en Latinoamérica. La Nueva Versión Internacional y la Traducción Viviente, que leen indistintamente ambas comunidades. Y la traducción en lenguaje actual, que anteriormente era usada mayormente por católicos, pero que hoy también lo usan evangélicos en un acercamiento devocional, podemos decir así, o en grupos de jóvenes a la Biblia. Me interesó, y esto es un paréntesis, primero, cómo se hizo esa traducción al griego de la Septuaginta. La Septuaginta es por lo menos la primera traducción que conocemos de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento.
usualmente no traducen la expresión. Hay tres formatos que utilizan. El primero es la traducción literal, palabra por palabra. Luego hay una traducción palabra por palabra no literal de la expresión, a veces con llevando el significado, en otras veces falla en llevar ese significado. Y la más común, que es en el caso de conocer la expresión, que son muy pocos y existen mayormente en los libros poéticos, convierten la expresión en una palabra compuesta. Pero cierro el paréntesis porque vamos mayormente a la traducción en castellano. Chequeamos 3 tendencias principales en estas 5 Biblias. La primera es una traducción literal de la expresión, que resulta usualmente en palabras, en un traslado de palabras, pero que nos oculta el significado. Un ejemplo de esto en 1 de Samuel capítulo 25, versículo 37, la expresión Vayamot Livó, literalmente murió su corazón, y en un sentido idiomático desanimado, pero también en otro sentido idiomático es un derrame cerebral. Es traducida en la Biblia de Jerusalén como el corazón se le murió. Y esta es la historia, esto se encuentra dentro de la historia de Nabal, el esposo de Abigail, y le dio tanta ira que esta mujer haya ayudado a David que su corazón se le murió. Hay un problema importante, que es que cuando tu corazón se muere, tú te mueres. Y obviamente esto tiene un choque importante con la realidad, pero la Biblia de Jerusalén, y creo que lo hace también la Reina Valera, están siendo fiel al traslado palabra por palabras, aunque nos oculta el significado. El significado real aquí sería que le dio una parálisis, un derrame cerebral, y quedó tendido por varios días hasta que finalmente todo su cuerpo dejó de funcionar. Esto es solo un ejemplo entre varios, que lamentablemente es lo que el tiempo nos permite. Hay también una combinación entre el sentido idiomático de la expresión más un componente que le añade una connotación literal. Este componente usualmente va a ser una de las dos palabras, ya sea corazón o la palabra que se une a corazón para hacer la expresión idiomática. Por ejemplo, en el Salmo 73, versículo 26, la expresión sur levaví, literalmente roca de mi corazón, y literalmente fortaleza, quien me da ánimo en su sentido significado idiomático. La Nueva Versión Internacional lo traduce como fortalece mi corazón. Con fortaleza o quien me fortalece hubiese sido suficiente, pero quizás necesitaba darle ese impulso en el uso de la palabra corazón para que suene un poquito más literal. El problema con usar corazón en estos contextos idiomáticos es que al corazón significar mayormente pensamiento, mente, digamos que firmeza de espíritu, voluntad, pero pensamiento y mente, usualmente tomamos estos significados con un sentido más emocional que racional. Y se cometen bastantes errores exegéticos en ese proceso. Y la tercera tendencia que observamos es que se traduce la expresión con un equivalente idiomático, es decir, se decide usar un equivalente, una expresión idiomática equivalente en castellano que existe usualmente para entonces tener el significado de la expresión. En este caso, en Daniel capítulo 1, versículo 8, la expresión Vayasen alivó,
que es literalmente y puso o estacionó sobre su corazón, y que literalmente, que idiomáticamente sería decidido o estar decidido, es traducido en la TLA como decidió, y Daniel decidió dentro de él, o estuvo firmemente decidido a hacer lo que hizo. ¿Qué vimos? Que en 13 de los 97 versículos bíblicos, todas las versiones traducen la expresión en su sentido idiomático. Eso es un número muy bajo que nos indica que probablemente no se conoce el significado de las expresiones en el resto de los casos, o no se conoce que es una expresión o como una expresión idiomática. De la misma forma, en 20 de los 97 versículos que usamos en la comparación, las versiones coinciden en traducir de manera literal. En muchos casos, esto oscurece el significado de la traducción. Y, en el resto, que son 64 versículos, son traducidos de diferentes maneras entre las diferentes versiones. En las Biblias literales o de equivalencia formal, se tradujo el 64% de las veces de manera literal. En la mayoría de estos casos, el significado está oculto para el lector, lamentablemente. Solo un 12% se tradujo en su sentido idiomático y hay un 24% con otras soluciones que incluye el sentido idiomático más una palabra complementaria. Y esto se invierte prácticamente de manera, digamos, se invierte prácticamente en las traducciones funcionales, en donde el 50% es traducido de manera idiomática y luego el 47% es de manera... el 50% sería un 55, 56%, 47 sería un 46, 45%, se traduce con otras soluciones. Sorprendentemente, las traducciones dinámicas fueron las que tradujeron las expresiones idiomáticas con otra expresión en castellano, dándonos un mejor sentido del pasaje. O sea, el pasaje se hace de manera, se entiende mucho mejor. Hay diferentes razones para explicar estas inconsistencias. Probablemente al una Biblia en castellano ser el trabajo de varios traductores y de un gran equipo, algunos traductores conocen la expresión idiomática y otros traductores no conocen las expresiones idiomáticas y su significado. También hay diferentes niveles de posiciones religiosas hacia la traducción del texto. Lamentablemente esto en algunos casos se inmiscuye dentro de la traducción. Entonces, unos traductores más conservadores prefieren hacer el traspaso palabra por palabra, otros son un poquito más osados, digamos así, y nos traen lo que la expresión significa. ¿Cómo esto se traduce o qué provoca esto en las traducciones indígenas? Yo escogí dos lenguas para explicar para poder hacer la comparación. El mije, que es una lengua que se habla en las sierras de Oaxaca, en el sur de México, y el chol, que es una lengua que se habla en el estado de Palenque, México.
Y quiero aquí acentuar también como un paréntesis el beneficio de traducir la Biblia a lenguas indígenas. Muchas personas, cuando le digo que trabajo en traducción bíblica, preguntan, ¿y hay que seguir traduciendo la Biblia? Miren, un gran porcentaje de la población indígena de Latinoamérica todavía es monolingüe. ¿Qué significa eso? En las comunidades indígenas hay un porcentaje alto de personas que no hablan castellano en Latinoamérica. Este porcentaje es mayormente mujeres y niños. ¿Por qué? Porque los jóvenes y los hombres salen de la comunidad para trabajar y vuelven cada cierto tiempo. Estas personas necesitan escuchar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor en su lengua. Lo segundo es que ayuda a preservar la lengua. 3, la Biblia también se transforma en un material de lectura ante la falta de material literario escrito en esas lenguas. Y junto con las traducciones a lenguas indígenas se desarrolla usualmente un material de alfabetización y lectura que no tiene ninguna conexión con proselitismo religioso y que ayuda a la continuidad de la lengua en nuevas generaciones. Aún así, seguimos viendo que se traduce mayormente la Biblia a idiomas mayoritarios que entienden que ya no necesitan, por lo menos la gente cuando la entrevista, que no necesariamente entienden que necesitan otra traducción. Un ejemplo, al chol en relación con el alemán contemporáneo, lo pueden apreciar aquí, cuál es la relación de traducción. O del mije, del cual hay una sola traducción completa y recientemente se están haciendo 2 adaptaciones de esa traducción a otras variantes del mije, versus el holandés contemporáneo, que no tiene muchas traducciones, pero tiene mayores traducciones. A eso no solamente súmenle esa parte, sino que también la cantidad de personas que trabaja en una traducción en una lengua mayoritaria es mayor que la que trabaja en una lengua indígena. En Mije trabajó una sola persona junto con su consultor y su exégeta. En una traducción en español trabajan probablemente 30, 35 personas. ¿Qué encontramos? En Mije, la palabra yot, que significa estómago, funciona exactamente como funciona lev en hebreo. Y se forman con ellos, con esta palabra, prácticamente las mismas expresiones idiomáticas que se forman con el lev en hebreo. Aquí hay algunos ejemplos y todo tiene que ver con el corazón. El centro de la voluntad humana para ellos es el corazón. En el caso del Shol, la palabra es pusikal, que significa corazón, y tienen expresiones muy similares a las expresiones que se usan con Lef y Levav en la Biblia hebrea. Por ejemplo, en hebreo, un doble corazón, una persona con 2 corazones es una persona engañosa. En Chol y en otras lenguas mayas, una persona con 2 corazones es también una persona engañosa. En hebreo, una persona con un corazón, de hecho David le dice a Jonatán, eres de un corazón para mí como yo soy de un corazón para ti. Es decir, eres honesto, sincero conmigo como yo soy sincero contigo. En Chol y en algunas lenguas mayas es lo mismo. Tienes un pusikal, tienes un corazón conmigo como yo tengo un corazón contigo. Somos honestos. ¿Qué encontramos? En Mije notamos que a pesar de la conexión que hay entre expresiones idiomáticas en el Mije con Yot y expresiones idiomáticas en el hebreo bíblico con Lev, la traducción lamentablemente no iguala. Es decir, muchas expresiones idiomáticas que tenían un equivalente directo en el Mije, lamentablemente, y esto no es resultado del traductor indígena, ¿ok? No es resultado del traductor indígena, sino de, obviamente, el texto de la forma en que nosotros estamos traduciendo expresiones idiomáticas al castellano.
En Chol sí notamos los siguientes patrones. Básicamente los mismos patrones que se usan en castellano. En la traducción literal del texto hay una traducción de una expresión a una expresión similar y a veces se traduce a una expresión diferente. Y en estos casos tiene que ver con que lamentablemente el traspaso palabra por palabra que el traductor o los traductores en Chol identificaron como una expresión oculta el significado y obviamente hace que ellos entonces se queden cortos dentro de su traducción. ¿Qué conclusiones llegamos para dar un tiempo a preguntas? Las traducciones bíblicas que se eligieron para la investigación y a través de los años he podido comparar con otras traducciones también en castellano, lamentablemente no son del todo consistentes en la traducción de expresiones idiomáticas y en la búsqueda de un equivalente apropiado, con la excepción de la TLA como una traducción dinámica. De la misma forma, todas muestran inconsistencia con el tipo de traducción que han adoptado. Es decir, las traducciones literales suelen interpretar el texto, mientras que las funcionales tienden a la literalidad. Entonces, no son consistentes con su filosofía de traducción. Y tercero, hay diferentes razones por las que hacen esto. Probablemente no se conocen o se pasan por alto, pero también quizás haya razones religiosas en ese sentido. Hay dos problemas importantes que yo quiero señalar de por qué deberíamos prestarle atención al estudio de las expresiones idiomáticas en las lenguas bíblicas y a tener un glosario de estas expresiones de modo que sirva en el proceso de traducción. Algo de este tipo que particularmente creé para expresiones con lev y levav, con corazón, teniendo ejemplos en diferentes versiones de la Biblia que representen diferentes formatos de la traducción bíblica, en donde las personas puedan usarlo como guía, explorar los pasajes donde se encuentran, analizar la expresión idiomática dentro de su contexto, buscando, si el texto lo permite, pistas de cambios de tono, donde se perciba ironía, humor, dolor, alegría, pesar, ver qué conexión tiene con el contexto del pasaje, tanto específico como general, y luego considerar qué posibilidades de traducción se tiene para tomar una decisión. Y al no tener herramientas como estas, en las que actualmente estoy trabajando para ver si en algunos años, ojalá pudiésemos hablar de meses, sea posible hacerlo, cuando traducimos, no se le ofrece al lector el significado real del texto. Porque cuando no se traduce la expresión idiomática con un equivalente, se le deja sin acceso al significado original. Mi amigo Marlon Winnet, que quizás algunos de aquí conocen, habla siempre de una expresión en el libro de Amós que en las Biblias literales dice, los dejé a dientes limpios. Pero para nosotros dientes limpios es una expresión, es positivo. Tener los dientes limpios es salud, es limpieza. Pero tener dientes limpios en hebreo bíblico es pasar hambre. No hay comida, no has comido, entonces no tienes nada entre los dientes. La mayoría de traducciones lo tienen como dientes limpios. Entonces es imperante que el sentido del texto sea dado de la mejor manera posible. Y segundo, como estas traducciones son usadas como texto base para la traducción de las Biblias a lenguas indígenas, va a representar futuros problemas en la rendición de ciertas expresiones idiomáticas. ¿A qué abogo? A la creación de este tipo de glosarios. Para finalizar y pasar a un tiempo de conclusión breve y preguntas, quiero que veamos este video que espero que se escuche, que muestra, solo un grupo lo hizo, de hecho, el traductor Almije de la Biblia, muestra
el grupo de lenguas que ha ido desapareciendo solamente en México en los últimos años. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de alcanzar la dicha y la paz que en Dios hallaré. Sé que la vida empieza en donde se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve el que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda... Bueno, muchas gracias por su atención y dejamos unos minutos, menos de lo que yo quisiera, para preguntas o comentarios. Fausto, muchas gracias. Qué cosa tan bella nos has compartido en este día, en este trabajo tan interesante sobre las expresiones idiomáticas y el mundo que se abre de oportunidades para la traducción bíblica, ¿cierto? La necesidad se crea para las culturas. Me impactó mucho ese aspecto que tú hablabas, la importancia de descubrir las equivalencias para cada una de las culturas, para cada una de las lenguas, ¿cierto? Para tratar de que la traducción corresponda a la necesidad de los sujetos, ¿cierto? Interesante, muy bello lo que nos has compartido, Fausto. Nos hacían un par de preguntas un poco, bueno, importantes para nuestro auditorio. Una Nubia Carrillo nos preguntaba sobre cuál Biblia entonces sería la mejor posibilidad de traducción para que corresponda a estas expresiones idiomáticas. Mira, como se pudo ver, básicamente las Biblias que traducen las expresiones idiomáticas con un equivalente a nuestra lengua son las Biblias dinámicas. Entonces, en ese caso, son las mejores Biblias para poder tener una expresión similar en castellano. Yo siempre digo que si uno estudia la Biblia, tiene que tener todas las versiones y usarlas al mismo tiempo, porque lo que una no
no utiliza, la otra o no destaca, la otra lo destaca. Pero en el caso de las expresiones idiomáticas, y esto me dejó sorprendido, las traducciones dinámicas como la TLA, la Dios habla hoy solía hacer una traducción dinámica, con el cambio de la lengua es más funcional. La Nueva Biblia Viva y otras versiones que tenemos en español hacen un excelente trabajo en que tengamos un equivalente de esas expresiones en nuestra lengua. Muy bien, Fausto. Y también otra asistente a nuestra conferencia nos estaba preguntando dónde se pueden encontrar esos glosarios que tú mencionabas de las expresiones bíblicas, ¿no? Es interesante, sería posible tratar de ubicarlas como para exploración. No sé qué nos respondes ante esa duda. Sí, pregunta. yo puedo, realmente el único glosario que puedo facilitarle fue el que realicé con expresiones con Lev y Levav. Lamentablemente carecemos de un glosario completo de expresiones idiomáticas en español. Existe en hebreo moderno, que me ayudó muchísimo en esta investigación, pero lamentablemente muchos estudiosos del hebreo bíblico no aprenden hebreo moderno y eso dificulta también el conocimiento de esas expresiones. Entonces, puedo, a quienes lo soliciten a través del profesor Miguel, puedo en cierto modo pasarles el glosario no terminado que tengo a mano si les puede ser útil. Bueno, Fausto, esa es una oportunidad para tal vez invitarte a que nos des una nueva conferencia en otra oportunidad, nos presentes esas posibilidades. Interesante lo que tú mencionabas sobre los términos como el hot en Mije, sobre el estómago y las equivalencias. Bellísimo, ¿no? La diferencia entre dos corazones, dos corazones, uno engañoso a uno sincero. En esta época que estamos de elecciones políticas en Colombia, esto tiene mucha repercusión, ¿no? Interesante la oportunidad que nos dices para revalorar el uso de estas traducciones dinámicas, ¿no? En estos días yo evaluaba una tesis doctoral de psicología con mezcla bíblica sobre estas oportunidades de comprensión para distintos públicos. Aquí lo hablaba sobre los niños, cómo la traducción dinámica es una oportunidad de comprensión, ¿cierto? De mayor comprensión para el sujeto que lee. Interesante, es muy bello esta oportunidad y lo que tú estás explorando para todos nosotros. Nos están haciendo comentarios de distintos lugares, de Ecuador, de distintas partes de Colombia, agradeciendo este esfuerzo, este tiempo tuyo, esta generosidad para contarnos este gran mundo que estamos como por descubrir. Muchos no conocemos la Sagrada Escritura ni en español, pero esta investigación tuya del hebreo, de estos términos tan profundos, yo recorría el diccionario de Luis Alonso Schegel en español, la cantidad de comprensiones que tiene este término Lev y Levav, ¿no? Que es un mar profundo, ¿no? Para conocer, y que es lo que lo correlacionemos con las distintas lenguas, ¿no? Que es también esa necesidad de incluir a las personas, las más necesitadas. Me impactó mucho lo que tú decías de las mujeres, ¿no? Es una oportunidad para apostar para la mujer, ¿no? Que la mujer tenga donde leer, que sea para que preserve la lengua propia. Bellísimo. Sí, así es. En muchas comunidades indígenas las mujeres no hablan castellano y lamentablemente también muchas de las comunidades de fe los servicios son en español. Entonces necesitan un traductor. No necesariamente ese traductor puede ser eficaz traduciendo, digamos, de manera instantánea en pasarle el sentido de lo que dice las escrituras. Hay un comentario aquí de Jorge Yesid que dice que Babut tiene un en inglés. Sí, lamentablemente el de Babut solamente es de Primera de Samuel, creo, expresiones en Primera de Samuel. Sería interesante extenderlo un poquito más ahí. Aprovecharé este tiempo para última pregunta que nos está lanzando el director del programa, John Freddy Mayor, agradeciendo la excelente exposición
y dice cómo se entendería en la cultura indígena a Jeremías 17:9 con el concepto del corazón engañoso y perverso del corazón, y cita también a Proverbios 4:23 sobre cuida tu corazón porque de él mana la vida, ¿no? Como alguna expresión de lo como podríamos entenderlo. Sí, realmente lo primero es cómo nosotros deberíamos de entenderlo. En ambos casos, tiene una conexión con la mente y con la voluntad del ser humano. El Proverbios 4:23 es realmente cuida tu mente, cuida tus pensamientos, porque de él mana la vida, es decir, de él va a salir la toma de decisiones. En hebreo, Jokma, que es la palabra para que nosotros traducimos usualmente como sabiduría, no tiene un equivalente en una sola palabra en castellano, sino que es la capacidad de tomar buenas decisiones. Entonces, la vida viene de tomar buenas decisiones. Esta es la sabiduría. Entonces, el autor de Proverbios nos llama a cuidar mis pensamientos, a cuidar de esto que se transformará en mis palabras y en mis acciones. Lamentablemente tomamos este texto usualmente de manera emocional, en el sentido emocional. Se les recomienda a los jovencitos, mira, dice la Biblia, guarda tu corazón, ten cuidado con esa muchacha, ten cuidado con este muchacho, porque de él mana la vida, pero no tiene nada que ver con lo emocional. Y lo mismo con Jeremías, engañosa y perversa es la mente. Y ya ahí, bueno, habría que buscar cuáles son los equivalentes a las lenguas indígenas para que tenga este mismo sentido. Gracias a Dios son más cercanos al hebreo en usar partes del cuerpo que nosotros no usaríamos para pensamiento, como estómagos o como el mismo corazón, y que no tienen una conexión con las emociones. Para nosotros sí. Entonces hay que hacer un trabajo en las traducciones en castellano para quitarle esa carga emocional que ya idiomáticamente tiene el corazón para nosotros. Bueno, muy bien, Fausto. Podríamos quedarnos toda la noche, pero nos apremia el tiempo. Hemos procurado pues respetar nuestro horario. Agradecer a todas las personas. Me confirmaba el profesor John Freddy que la pregunta la había hecho Nelly Cortés, la que nos estaban haciendo. Y indudablemente la riqueza y las oportunidades que nos está regalando en esta conferencia desbordan nuestros límites. Yo creo que ha sido una riqueza y una fortuna poder contactarte. Gracias al profesor Luis Gómez en todo ese servicio que tiene con sociedades bíblicas y tu generosidad, Fausto. De verdad, nos queda muchas ganas de seguir aprendiendo todas estas categorías, todos estos conceptos idiomáticos, explorar qué es la mente, el pensamiento, la voluntad en hebreo, y la comprensión en esa oralidad, ¿no? Que en los pueblos, me parece una cosa muy bella. Te agradezco mucho, has sido muy generoso, hay cerca de 80 personas conectadas presentando el agradecimiento, diciendo que excelente la exposición, muy sintética, muy dinámica, muy pedagógica, para explorar esta posibilidad de las traducciones de las expresiones idiomáticas. Te agradezco de verdad, Fausto. Ojalá volvamos a encontrarnos y a generar otros espacios en otros momentos para aprovecharte más y para invitarte aquí a Uniminuto, al programa de Ciencias Bíblicas, ¿no? Al área de lingüística, para aprender de ti, de esta riqueza tan grande que nos has compartido. También pues queremos ya en esta parte de cierre compartir la invitación para el próximo mes, donde el profesor Milton Martínez nos va a invitar a compartir otra del área histórico-contextual, otra conferencia que la hará la magíster Dina Elizabeth Rodríguez de Colombia sobre las monedas y la economía de los evangelios y su lugar en la interpretación del texto. Esto vamos a ir alternando cada mes una temática de un área de lingüística, otro del área histórico-contextual, para que nutramos nuestra audiencia
estas personas buenas, bellas, que quieren conocer, acercarse a la Sagrada Escritura y que vean en el programa de Ciencias Bíblicas de Uniminuto una oportunidad para aprender juntos a explorar el texto sagrado, sea en hebreo, sea en griego, en cada uno de los programas que nosotros estamos brindando. Nuevamente, Fausto, te agradecemos, bendiciones abundantes para ti y tu familia. Gracias a ustedes, de verdad. Ha sido un placer escucharte y compartir, y nuevamente ojalá nos podamos invitar a disfrutar de este abordaje bíblico, de todo lo que tú has explorado. Muchas gracias, bendiciones. Gracias a ustedes, bendiciones. Buenas noches a todos. Bueno, señor, entonces agradecerle a todas las personas que han compartido con nosotros este StreamYard y la invitación para que en el próximo mes participen también con nosotros en otra conferencia del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano y del programa de Ciencias Bíblicas. Muchas gracias y bendiciones para todos.